que los automóviles y las cosas iban a bajar de valor, en momentos de crisis, como le pasó al pueblo egipcio, en momentos de crisis cuando querían vender sus cosas, se las compraban por mucho menos de lo que valían. Seguir la moda del mundo es cara. Seguir al Señor es gratis. Sepamos hacer bien las cuentas. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el tema de las trompetas. Habíamos hablado la vez pasada, en diciembre, que las trompetas sonaban en dos oportunidades distintas en el pueblo de Israel. Durante 49 años, las trompetas sonaban 10 días antes del día del juicio. Pero en el día 50, en el año 50, el año del jubileo, las trompetas sonaban ¿cuándo? Levítico capítulo 25. ¿Quién estuvo en diciembre? ¿Cuándo sonaban las trompetas? En el año 50. Un día antes. Casi, le pegó en el poste. El mismo día, dice la carta. El mismo día. No un día antes, ni 10 días antes. En el año 50 sonaban el mismo día. Y esto tiene una explicación lógica. Por supuesto que sí. ¿Por qué durante 49 años las trompetas sonaban 10 días antes? ¿Y por qué en el año 50 sonaban el mismo día? ¿Qué simbolizaban las trompetas? Un llamado de atención. ¿Qué dice el sonido de la trompeta 10 días antes durante 49 años? Está diciendo, llega el día del juicio, pero de un juicio que no podían ver, porque era todo simbólico. Todo lo que se hacía el día del juicio era pedir el perdón de los pecados y esperar que el sumo sacerdote saliera de adentro del santuario a ver si estaban perdonados los pecados. Si salía, estaban perdonados. Pero eso era todo. ¿Qué otra cosa se veía? ¿Alguna manifestación, trueno, relámpago, un rayo del cielo? ¿Qué veían? ¿Viento, luces? No. Nada. Tenían que creer por fe que los pecados estaban perdonados. Ahora, el año 50... había algo que sí ocurría. Efectivamente, los pecados y las deudas eran perdonadas. Especialmente las deudas. ¿Qué era lo que le importaba a la gente? Sí, que mis pecados sean perdonados, pero también mis deudas. Yo tengo deudas y de repente en el año 50 me dicen, la tierra que tuvo que vender o hipotecar, se la devuelvo. Su deuda está cancelada. Todo lo que usted debía está cancelado. Entonces, el perdón del año 50 es algo real, algo tangible. Todo el mundo, todo el pueblo de Israel estaba esperando el año 50 porque era algo que yo podía ver, algo que me beneficia. Realmente lo siento, vuelvo a recuperar cosas que creía que había perdido. Estoy libre de deudas, borrón y cuentas nuevas. ¿Entienden por qué no era necesario que sonaran 10 días antes? Si todo el mundo estaba esperando que llegara el año 50. Sonaba a la mañana, ya estaban todos ahí, ya habían hecho todos los planes cuando recuperaran sus posesiones, cuando sus deudas fueran canceladas, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, no les voy a preguntar cuántos de ustedes tienen deudas, tal vez más de uno tenga deuda, aunque sea de la tarjeta de crédito, algún auto que están pagando, algún electrodoméstico, alguna cosa. De repente, decimos, a fin de año, el 1 de enero del 2010, se le cancelan todas las deudas. Y usted tiene como 50 cuotas más. ¿Tendría que avisarle yo que ya está llegando el 1 de enero del 2010? ¿O estaría usted tachando en el almanaque? A ver, ¿cuántos días faltan para que llegue el 1 de enero del año 2010? Bueno, eso es lo que pasaba en el pueblo. No era necesario que sonaran 10 días antes. ¿Y esto qué simboliza? Esta es la doble aplicación que le damos a la interpretación de las trompetas. Cuando está llegando el día del juicio de los muertos, trompetas simbólicas suenan desde la época del siglo, desde el año 400
y algo desde la época de los ostrogodos, de los érulos, de la época de los otomanos, etcétera, etcétera. Van sonando cada 200 años una trompeta, no importa. De todas formas, ¿ustedes vieron algún juicio de los muertos? ¿Lo vieron a Jesús? Abrió los libros, pasó el nombre de no sé, desde Abel para acá. ¿Vieron algo de eso? ¿Lo vieron? No. No nos preocupa tampoco porque estamos vivos. Entonces, si se está juzgando a los muertos, no se está juzgando a los vivos. Y si nosotros estamos vivos, entonces no se nos está juzgando a nosotros. Ahora, cuando llega el día del juicio final de los vivos, entonces es importante para nosotros. Porque estamos vivos y porque vamos a ser juzgados nosotros. Y como pueblo de Dios que conoce, nuestro tiempo de gracia va a terminar antes, porque hemos tenido más luz. Por lo tanto, deberíamos estar más preocupados todavía para entender qué simboliza, qué significa todo esto de las trompetas, para saber cuán cerca estamos de que se nos termine el tiempo de gracia. Por eso el Señor nos permite ahora entender una forma distinta de ver, no ya como una alegoría y como algo simbólico, sino como algo más literal, más cercano a nosotros, no repartido a través de 1600 años, desde el año 400 hasta 1844, sino como algo verdaderamente cercano y estremecedor en nuestra generación. Y ya habíamos visto la vez pasada, en capítulo 8 de Apocalipsis, los primeros 3 toques de trompeta de advertencia, que de paso me mandaron, hice un escrito, una cosita para dejarlo como un documento, lo mandé por internet y algunas personas colaboraron mandándome sus consejos con respecto a las trompetas. Hay 2 libros que avalan lo que estoy diciendo con respecto a los sonidos de las trompetas, la relación con el juicio, etc. Uno se llama El misterio de Apocalipsis revelado, de Loron Wade, el mismo que escribió el librito de los 10 mandamientos que hemos estado regalando el año pasado, y el otro que se llama Misterios de Apocalipsis, de Jack Durham. Esos 2 libros, muy interesantes, en el capítulo que habla de las trompetas, hace referencia a lo que les estoy diciendo. Capítulo 8 dice que el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué está viendo el profeta? Yo les había dicho la vez pasada que el profeta habla en el lenguaje que él tiene a mano, el lenguaje que él conoce, de cosas que desconoce. Y para que entiendan el ejemplo, es como si yo les pusiera ahora a que ustedes con el lenguaje, trajéramos a Juan el apóstol, y le mostramos la computadora esa que tienen ahí arriba de la mesa. Y que le transmita en el lenguaje del siglo I el concepto de lo que él ve en esa computadora. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué diría Juan de esa computadora? En el lenguaje del siglo I, del Imperio Romano. Se la vería en figurillas, ¿no? Bien, lo que el apóstol está tratando de describir es lo que Dios le muestra con lenguaje humano. Y Dios no le dice, mira, en realidad aquí tienes que poner tal y tal cosa. Entonces le dice, no importa. Tú descríbelo con el lenguaje que tienes, que va a llegar un momento en el cual los entendidos entenderán. Cuando llegue el tiempo, los entendidos entenderán. Es lo mismo que le dice a Daniel. Daniel no entiende y pregunta, y Dios le dice, Daniel, ¿para qué te haces problema? Vos vas a morir. Se lo dice definitivamente, vas a ir a la tumba. Además, Daniel ya estaba viejito. Y las palabras de este libro no las va a entender vos y no las va a entender mucha gente. Pero va a llegar un día de la historia en que
Entendidos entenderán. Vamos a ver una serie